Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Esperanza. Los saludo con amor en Cristo, Celeste Bazán, para presentar una vez más Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el programa radial de nuestra querida Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta. Queremos volver a enfatizar que el compromiso de nuestra iglesia y por lo tanto de nuestra audición radial es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es nuestro único propósito. Hoy continuaremos en la voz de nuestro hermano Jonás Escobar, exponiendo y estudiando el maravilloso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. Le animo, estimado oyente, a seguir este estudio con mucha atención, ya que estamos seguros que será de gran bendición. Así que lo invitamos ahora mismo y mientras escucha una melodía cristiana que ya mismo pondremos al aire, a tomar su Biblia y sentarse en familia a escuchar lo que Dios tiene para decirle. Escuchemos pues la melodía y tras ella la exposición bíblica. Salvador vive, cerca de Dios. Es tiempo de gracia, día de salvación. Salvador vive, cerca de Dios. El tiempo aceptable, pero hoy te encontré. Tiempo de en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán.
Continuando con esta nueva serie que nos hemos propuesto estudiar acerca del maravilloso Sermón del Monte, sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo casi al inicio de su ministerio terrenal y, como ya hemos señalado en nuestro anterior programa, tan necesario y perfectamente aplicable tanto para el cristiano como para la iglesia de estos postreros tiempos en los cuales nos toca vivir. Hoy comenzaremos a desarrollar de lleno su contenido. Para mantener un orden en el desarrollo de esta exposición, vamos a respetar el bosquejo que hemos presentado en nuestra audición anterior. Audición a la que pueden volver a acceder, ya sea por medio de nuestro Facebook o también por medio de nuestra página radial, a la que también puede acceder a través de Facebook, y la cual lleva el mismo nombre que nuestro programa: Tiempo de Gracia, Día de Salvación. El primer punto en dicho bosquejo es la esencia del cristiano, presentado por nuestro Señor Jesucristo a través de las bienaventuranzas. Así que los invito a abrir sus Biblias allí en Mateo capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versículos que van del 3 al 12. Mateo capítulo 5, y busquemos los versículos que van del 3 al 12, donde leemos: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura de la porción bíblica. Si afirmamos que la felicidad es el gran objetivo del ser humano, no nos equivocamos. Todos, absolutamente todos, sin excepción, anhelamos la felicidad. Inclusive podríamos decir que todo lo que el hombre hace en esta vida apunta a conseguir precisamente eso, su felicidad, ya sea a través del placer, del dinero, del poder, la fama, etc. Y es en este punto donde se manifiesta el gran engaño del pecado, porque el pecado ofrece siempre felicidad, y lo que finalmente otorga es todo lo contrario, es infelicidad, desdicha, y conduce finalmente a la calamidad eterna de la condenación. Nuestro Señor Jesucristo, en este sermón, señala la única forma de alcanzar la completa y genuina felicidad. El término bienaventurados, que reiteradamente utiliza nuestro Señor en esta porción que hemos leído, proviene del original griego makarios, que señala a alguien supremamente bendecido, afortunado, bien librado, en consecuencia dichoso, glorioso. Este estado de auténtica y plena felicidad es posesión de quienes responden a las características que expone el gran maestro en el inicio mismo de este sermón. Ellos, y sólo ellos, son señalados por Cristo como verdaderamente felices, es decir, bienaventurados. Es importante notar que nuestro Señor está refiriéndose a personas que ya han alcanzado este estado de dicha plena.
y la alcanzaron no por méritos propios ni por haber buscado la felicidad de la forma adecuada, sino que tales personas fueron alcanzadas por la gracia divina y Dios las hizo plena e inmerecidamente felices. Y Cristo aquí lo que hace es definirlas. Esta no es otra cosa que la descripción de lo que verdaderamente es un cristiano, pronunciada por labios mismos del Cristo de Dios, nada menos. Antes de introducirnos puntualmente en cada bienaventuranza, consideremos algunas cuestiones generales que se desprenden de las mismas. En primer lugar, notemos que son características propias de todo cristiano genuino. Es importante destacar que nuestro Señor no está detallando aquí a una clase excepcional de cristianos. Lo que sí hace es señalar el carácter de quién es verdaderamente un cristiano. Fíjese que existe una tendencia que tuvo su raíz en el catolicismo de trazar una división entre religiosos y laicos, que imperceptiblemente se fue filtrando en el seno de las iglesias, al punto de aceptar tácitamente que hay cristianos dedicados, devotos, y otros que se conforman con ser salvos, y no se comprometen ni se identifican del todo con Cristo. Tal distinción no solo es antibíblica, sino que destruye el concepto del poder transformador del Evangelio de Cristo. Quien fue elegido por la gracia divina para ser perdonado, mostrará indefectiblemente estas características que detallan las bienaventuranzas. Es factible que en la senda de la santidad algunos cristianos se encuentren unos pasos más o menos adelante que otros, pero lo que no es bíblicamente posible es que un cristiano esté fuera de esta senda. Todo cristiano verdadero, todo cristiano genuino, camina y siempre sigue caminando en la senda de la santidad. Puede caminar más lento o más rápido, e inclusive tropezar, caer y volver a levantarse, pero siempre por esta senda de la santidad, la del camino angosto. Ya que de no ser así, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sencillamente no verá al Señor. En segundo lugar, tenemos que decir que el genuino redimido, el verdadero cristiano, posee todas estas características detalladas por el Divino Maestro en las bienaventuranzas. Las características detalladas en las bienaventuranzas, en su conjunto, son parte integral del carácter del cristiano. Es imposible divorciarlas, porque están estrechamente ligadas. Es imposible presuponer que unos cristianos poseen algunas de estas características y otros otras. Fíjese que quien se ve pobre en espíritu, indefectiblemente llorará por su pecado, y cultivará un carácter manso, y así con cada una de las bienaventuranzas. Nuestro Señor, al detallarlas, lejos está de improvisar. Lo que Él hace es mostrar magistralmente, podríamos decir, los distintos eslabones de una misma cadena, perfecta y completa, que no puede prescindir de ningún eslabón. Si bien en nuestro camino a la perfección final y por nuestra humana debilidad las exhibamos de manera tenue o destacando unas por sobre otras, esto no significa que cada genuino redimido sea poseedor de cada una de estas características aquí detalladas en las bienaventuranzas, ya que son el gen mismo implantado por Dios en cada uno de los que Él hizo suyos. En tercer lugar, es importante destacar que estas características detalladas por Cristo en las bienaventuranzas han sido otorgadas por pura gracia a cada redimido.
El hombre natural está completamente incapacitado para producir naturalmente cada una de estas características. Cada una de ellas es por completo una virtud que sólo la gracia y la obra del Espíritu Santo produce soberanamente en aquellos que Dios decide salvar. No debemos confundir ninguna de estas características con algún temperamento humano que pareciera asemejarse, ya que el tal es simplemente natural o biológico y responde a la naturaleza caída y por lo tanto está contaminada por el pecado. Las características detalladas en las bienaventuranzas son netamente espirituales y no carnales. La gloria del Evangelio es que Dios puede tomar a alguien con cualquier temperamento natural y revestirlo con las virtudes que detallan las bienaventuranzas. En cuarto lugar, tenemos que decir que estas características detalladas por nuestro glorioso Señor identifican al cristiano. La descripción que el sublime Maestro hace en las bienaventuranzas identifica de manera inequívoca al cristiano del no cristiano. No se trata de una descripción de lo que se debe hacer para ser un cristiano. Cristo no está diciendo para ser un cristiano debe ser un pobre en espíritu o debe ser misericordioso o de limpio corazón. Lo que Cristo está diciendo es que porque eres un cristiano, eres pobre en espíritu, misericordioso, de limpio corazón, etc. Está mostrando la esencia, la resultante de lo que realmente se es. Las Escrituras consideran esto con absoluta seriedad y como algo fundamental. Pablo, escribiendo a Tito, allí en el capítulo 2, versículo 14, manifiesta con absoluta claridad que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tal es el objetivo, el propósito del sacrificio expiatorio de Cristo, que sin duda alguna no fracasará, sino que se cumple, como todo lo que el soberano Dios decreta. La obra de Cristo en la cruz tuvo como propósito recrear por completo a la nueva criatura y darle una nueva identidad que sería propia y característica del que es parte de ese pueblo glorioso que es la Iglesia, cuya pureza y celo por las buenas obras contrastaría por completo con esta generación maligna y perversa en medio de la cual es puesto para resplandecer. Y las características de aquellos por quienes Cristo puso su vida son estas que se detallan aquí en las bienaventuranzas. En consecuencia, lo que Cristo detalla en las bienaventuranzas es la manifestación de las virtudes de aquellos que Él mismo ha recreado, que en definitiva no hacen sino reflejar su nueva esencia. Hechas estas consideraciones, y teniendo en claro que todo genuino renacido posee todas estas características detalladas aquí en las bienaventuranzas, y sabiendo que tales virtudes le son otorgadas por pura gracia, sin merecimiento alguno, y que las mismas lo identifican como cristiano, pasemos ahora sí a analizar puntualmente cada una de estas características que detallan las bienaventuranzas. Vamos a la primera. La primera la encontramos en el versículo 3 de este capítulo 5 de Mateo. Textualmente dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Volvemos a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Es digno de subrayar que la lógica empleada por nuestro Señor nada tiene que ver con la lógica que nosotros podríamos emplear. Nuestro humano razonamiento jamás nos llevaría a considerar plenamente feliz o dichoso a alguien que es pobre. Lo primero que hace nuestro Señor es especificar con claridad al tipo de pobre al cual se refiere en esta bienaventuranza, descartando de plano que tal pobreza esté relacionada con lo material, con lo económico o con los bienes que se puedan poseer. Nuestro Señor dice claramente: bienaventurados los pobres en espíritu. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué es un pobre en espíritu? Y es en el marco de las Escrituras donde podemos apreciar con precisión lo que es un pobre en espíritu. El salmista empieza a mostrarnos este tipo de pobre cuando en el Salmo capítulo 34 versículo 6 manifiesta lo siguiente: este pobre, dice el salmista, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es claro que el salmista se refiere a sí mismo cuando dice este pobre. Y bien sabemos que David, quien escribió este salmo, no era un mendigo, no era un necesitado de bienes materiales. Él tenía un cargo privilegiado, era rey de Israel y poseedor de innumerables bienes materiales. La pobreza a la cual se refiere David es la de aquel que ha llegado a un estado de opresión dentro de su propia angustia, acusado por su propio pecado y que sólo puede ser librado por Dios, al tiempo que reconoce que no tiene derecho alguno a ningún reclamo, un verdadero pobre en espíritu. Es a estos pobres en espíritu que el eterno Dios se refiere cuando en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tal es el beneficio conferido a quienes reconocen su bancarrota espiritual. El mismo todopoderoso Dios ejerce su poder sobre ellos y los hace vivir, los vivifica. Cristo mismo toma para sí el hacer posible el cumplimiento de esta bendición, declarando en el inicio de su ministerio terrenal: fíjese lo que Cristo dijo cuando empezó su ministerio terrenal: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 4, versículo 18. Pero ¿cómo es que estos pobres en espíritu, declarados bienaventurados por el glorioso Señor, plenamente dichosos y felices, llegan al conocimiento de que son pobres en espíritu? ¿Es su propia inteligencia o sabiduría que los llevó a tal reconocimiento? En absoluto. El hombre, por naturaleza, lejos está de humillarse delante de Dios, lejos de considerarse un pobre. Se cree capaz de diagramar su propia felicidad. Lejos está de entender que es un pobre en espíritu. La misma palabra de Dios declara en Romanos 3:11 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni aun uno, dice el versículo anterior. Entonces, ¿cómo es que alguien pueda llegar a tal reconocimiento de su bancarrota espiritual? Es sólo el poder de Dios que puede producir tal milagro.
Pablo lo declara de la siguiente manera, escribiendo su carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tal es el estado de rebeldía en contra de Dios, que Él mismo ejerce su poder en aquellos que elige para salvación y les muestra su bancarrota, su pobreza espiritual. Notemos que tal poder, como lo indica Pablo en esta porción, es el mismo que ejerció en la creación. Pablo dice que con la misma autoridad y poder que cuando en el principio dijo sea la luz, y en medio de las tenebrosas tinieblas que imperaban se hizo la luz, de la misma manera, dice Pablo, iluminó en los corazones de sus elegidos con la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Y aquellos cuyos entendimientos estaban cegados por el Dios de este siglo, pueden ante esa voz poderosa del glorioso Evangelio verse a sí mismos, tal como son, pobres en espíritu. Entonces son capaces de apreciar con claridad el estado de su propia miseria y su carencia absoluta de méritos y derechos delante de Dios. Son estos y sólo estos los que el sublime Maestro está definiendo aquí como pobres en espíritu. Los tales, al igual que el publicano del relato de nuestro Señor en Lucas 18:13, ni siquiera son capaces de alzar los ojos al cielo, sino que se golpean el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y es a estos, y solamente a estos, que el Cristo de Dios los declara bienaventurados, plenamente felices, totalmente dichosos, y les revela que el reino de los cielos ya les pertenece. No que tienen amplias posibilidades de conseguirlo, sino que ya les pertenece. Las palabras del sublime Maestro son: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras de Cristo no son solo promesas hechas por decir, son realidades y tienen lógica bíblica, puesto y tal como declara Isaías 57:15, el alto y sublime, el todopoderoso Dios, cuyo nombre es el Santo, tiene como lugar de habitación la altura y la santidad, y su compañía es con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cómo no habrán de ser genuinamente felices aquellos que han alcanzado por gracia divina tal bendición? Es importante volver a recalcar que esta característica detallada en las bienaventuranzas, al igual que las otras, están de manera permanente en el cristiano. Es parte de su misma esencia. El genuino cristiano siempre se considera un pobre en espíritu y nunca tendrá la osadía de suponer que posee algún mérito, porque siempre se mira a la luz de la santidad del 3 veces santo. Cabe aquí, y antes de pasar a la segunda bienaventuranza, una reflexión, estimado oyente. ¿Te sientes realmente un pobre en espíritu? ¿Has sentido genuinamente que la voz poderosa de Dios, a través del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, resplandeció en tu ser y te ha revelado tu estado de bancarrota espiritual? ¿Sientes por el solo efecto de escuchar la palabra de Dios que eres un pecador que no posee ningún derecho delante de Dios y que solo puedes, al igual que el publicano,
clamar arrepentido por misericordia y perdón? Si tales sentimientos son realidades en tu ser, sin duda alguna, y no porque ningún ser humano te lo diga, sino con la autoridad de la misma palabra de Dios, eres un bienaventurado. Eres poseedor de la felicidad auténtica, plenamente dichoso, pues el eterno Dios se goza en la compañía del quebrantado en espíritu, y el reino de los cielos te pertenece. Es el mismo Cristo de Dios que lo firma y certifica. Pasemos ahora a la segunda bienaventuranza, a la segunda característica que identifica al genuino redimido. Leamos el siguiente versículo, Mateo capítulo 5, versículo 4, donde leemos: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Volvemos a leer: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Notemos que nuevamente el glorioso Maestro trastoca los conceptos humanos y presenta un enunciado que causa confusión en la mente natural. ¿Son bienaventurados, genuinamente felices, los que ríen? No. El Divino Maestro dice los que lloran. Desde el punto de vista humano, no hay afirmación más contradictoria que esta. ¿Cómo van a ser cabalmente felices los que lloran? Estamos acostumbrados a relacionar la felicidad con expresiones de algarabía, de sonrisas dibujadas en los rostros, de risas, pero aquí nuestro Señor y Maestro dice no. Son genuinamente felices, verdaderamente dichosos, bienaventurados los que lloran. Pero aquí nuevamente debemos ser cuidadosos y definir a qué tipo de llanto se está refiriendo el sublime Maestro. No se está refiriendo al llanto que provoca alguna desgracia circunstancial que nos toque vivir, por más sentida que ésta sea, como la pérdida de un ser querido, la manifestación de alguna grave enfermedad que nos toque sufrir a nosotros o a alguien cercano a nosotros, o la pérdida de un trabajo o cosas similares. Todas estas pueden ser razones justificables por las cuales llorar, pero sin duda no es a lo que apunta el Maestro. Una manera de empezar a entender a qué tipo de llanto se refiere nuestro Señor es seguir la magnífica secuencia que está desarrollando en la presentación de las bienaventuranzas. Entonces sí podremos contemplar su lógica admirable. Solo aquellos a quienes la soberana gracia de Dios permitió ver su deplorable estado de miseria en la que su propio pecado los ha hundido y llegaron a la conclusión de su bancarrota espiritual, considerándose unos verdaderos pobres en espíritus, clamarán junto a Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey! Tal como lo podemos ver en Isaías capítulo 6, versículo 5. Los tales, al ver a Dios en su pureza y santidad, pueden apreciar su propia podredumbre y la inmundicia pecaminosa que los rodea, y de la cual son parte. Entonces se lamentan y lloran diciendo: ¡ay de mí! Los tales se ven tan abrumados ante la santa presencia del Todopoderoso y Santo Dios y temen ser consumidos. Literalmente están destruidos y sus ojos son un mar de lágrimas. A estos, el glorioso Maestro los declara benditos y poseedores de una felicidad genuina, bienaventurados.
Es digno de notar también que los tales, aun después de haber sido alcanzados por la gracia y misericordia divinas y haber experimentado la limpieza de sus pecados y haber sido regenerados, no encuentran motivos para la algarabía, las risas. Pues al llegar el final del día, continúan sintiendo la presencia del Santo y se autoevalúan diciendo: ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho hoy? ¿Qué he pensado hoy? ¿Cómo me he comportado? Y llegan a la conclusión que llegaba el apóstol allí en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18, en donde él dice: sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, dice el apóstol, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué expresión sentida la del apóstol al contemplar su propia indignidad. O como Pedro, quien ante el propio fracaso, ante la debilidad de su carne que lo llevó a negar a su Señor, lloró amargamente, tal como nos cuenta Lucas en su Evangelio en el capítulo 26, versículo 62. Tal es la característica, la marca del genuino redimido que aquí está mostrando nuestro Señor a través de las bienaventuranzas. Pero fíjese que el que ha sido recreado, el Hijo de Dios, no solo llora por su propio pecado, sino también por el pecado de otros. Tiene el mismo sentir del salmista, quien en el Salmo capítulo 119, versículo 136, declara: ríos de agua viva descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Notable, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista veía a su alrededor el desprecio a la ley de Dios y su corazón se angustiaba, se quebraba, y no solo corría una lágrima por su mejilla. Tal era el desconsuelo ante la realidad que le rodeaba que su llanto era interminable. Ríos de agua descendieron de mis ojos, dice él. La misma reacción tiene quien ha sido redimido por gracia. No hace falta ser muy perspicaz para contemplar el creciente desprecio a la ley de Dios que hay a nuestro alrededor. Jóvenes entregados cada vez a más corta edad a los vicios, al placer sexual, a la drogadicción, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes humanas que amparan y promueven todo tipo de inmoralidades. Pareciera ser un signo de desarrollo y avance las leyes que permiten el casamiento entre personas del mismo sexo o el asesinato de bebés en el vientre mismo de sus madres. Notemos que cualquier opinión en contra de tales inmoralidades y crueldades es calificado de intolerante. El genuino cristiano, aquel a quien Dios en su gracia hizo una nueva criatura, contempla tal grado de desprecio a las leyes divinas y no encuentra motivos para las risas, sino que su corazón se estremece y llora. Tiene el mismo sentir no solo del salmista, sino también de su glorioso Señor, quien derramaba sus santas lágrimas sobre Jerusalén ante la ceguera provocada por su propio pecado. Es llamativo notar que los evangelios no registran ninguna circunstancia en la cual nuestro Salvador haya reído. No la hay. Sin dudas, no encontraba motivos para ello.
y el seguidor de Cristo se identifica con su Maestro y Señor. Y al ver las tristes consecuencias de la maldad que caracteriza estos postreros tiempos, donde pareciera que la corrupción, la inmoralidad y el abierto desprecio a Dios han llegado a su clímax, no encuentra motivos para la risa y la algarabía, e inevitablemente se lamenta y llora. Y es también en este punto donde podemos apreciar con claridad la superficialidad que caracteriza a la Iglesia en estos últimos tiempos, donde las actividades llamadas sociales, con su marcada tendencia hacia los pasatiempos jocosos que divierten o hacen sentir bien a la carne, han ganado un lugar preponderante en las congregaciones. El lamento o el lloro por pecados propios y ajenos no forman parte de la esencia de la Iglesia en estos últimos tiempos. Por el contrario, pareciera que se contemporiza con el pecado, en el afán de acrecentar el número de miembros. ¿Cuánta importancia cobra entonces el Sermón del Monte para la Iglesia de estos últimos tiempos, donde el relativismo y el conformismo de este mundo han calado hondo y se traduce en rostros sonrientes, complacientes con el pecado, olvidando que tal como dice el Salmo 126:6, que quien lleva la preciosa semilla, lejos de ir regalando sonrisas a diestra y siniestra, que dice el salmista, va andando y llorando, porque al llevar esta preciosa semilla, ve a su paso las tristes consecuencias del pecado, y ve también cómo esta preciosa semilla del Evangelio, en lugar de ser aceptada con solicitud, es rechazada y pisoteada. ¿Cómo no habrá de lamentarse por ello el genuino redimido? Es por demás solemne la advertencia que el glorioso Maestro hace en Lucas capítulo 6, versículo 25. Fíjese bien lo que dice. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Es como si nuestro Salvador nos mirara directamente a los ojos de quienes nos toca vivir en medio de esta generación maligna y perversa y nos dijera, ¿de qué se ríen? Debieran estar llorando. Pero llegará el momento en el cual la bendición que trae esta bienaventuranza se cristalizará en hechos. Recuerde que el pasaje dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y los verdaderos redimidos, los que Dios en su soberana gracia quiso redimir, aquellos cuyos ojos, gastados por las lágrimas a causa de pecados propios y ajenos, y ya en sus moradas eternas de las glorias celestiales, serán señalados, y se dirá de ellos, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y fíjese cómo concluye. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermosa porción que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 al 17. Y no hay forma de dimensionar esta tremenda bendición. Nuestro limitado entendimiento es incapaz de medir tamaña bienaventuranza.
esta gloriosa realidad de Dios mismo enjugando nuestras lágrimas, brindándonos su perfecta consolación, hace del que ahora llora en alguien inmensa y completamente feliz. Entonces, sí, podemos entender al Divino Maestro cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es aquí, estimado oyente, donde debemos hacer una pausa y empezar a admirar la gloriosa prédica de nuestro Señor Jesucristo. La forma como y de manera magistral va presentando las características de aquellos que son suyos, los verdaderos hijos de Dios, los genuinos cristianos. Mis hijos, dice él, son aquellos a quienes la gracia y misericordia divinas les ha revelado quiénes realmente son: pobres en espíritu, pecadores carentes de méritos, a quienes sólo la misma gracia de Dios los condujo a la cruz de Cristo. Los mismos fueron revestidos de tal sensibilidad al pecado que se lamentan y lloran no sólo por sus propios pecados, sino también por los pecados de otros. Los tales, dice el sublime Maestro, son bienaventurados, completamente dichosos y felices, pues les pertenece el reino de los cielos y gozarán de la compañía de Dios, quien finalmente enjugará sus lágrimas brindándoles perfecta consolación. Mírate en este espejo, estimado oyente. ¿Son estas características las que forman parte de tu esencia? Si es así, sin duda alguna, estás entre los que el glorioso Salvador llama bienaventurados. Caso contrario, pide a Dios misericordia y que en su soberana voluntad te conceda el arrepentimiento que te guíe a la salvación y te permita verte tal cual eres, un perdido pecador sin mérito alguno delante de Dios. Dios, en su gracia, quiera concederte tal bendición. Continuaremos, estimado oyente, el sábado próximo con esta exposición. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón. Compadécete de mí, pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión borra tú mi rebelión y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti y dolor yo siento en mí, pues tu gracia desprecié y tus leyes quebranté. Tú eres justo, oh Señor, mas yo pobre pecador.
das luz al corazón. Ven entonces a mi ser y hazlo tú resplandecer. Cuán reveladora es la palabra de Dios. Nuestro Señor en este sermón echa por tierra la lógica humana y expone con claridad que quienes pertenecen a su reino son aquellos a quienes reveló su condición de pecado y su carencia de méritos. Si usted, estimado oyente, al escuchar la palabra de Dios, cae en cuenta cuál es su verdadera y real condición, y se siente acusado por su propio pecado, y se da cuenta que lo único que merece es la condenación eterna, acérquese a Dios, contrito y humillado. Arrepiéntase de sus pecados y pídale a Dios que le conceda su gracia y su misericordia. Recuerde que Él promete en su palabra que al que se acerca en tales condiciones, Él no lo rechazará. Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza en el 91.3 del dial. Continuaremos estudiando este maravilloso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. También queremos extenderle nuestra cordial invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta. Nos agradará contar con vuestra presencia y compartir juntos las enseñanzas de la palabra de Dios. Le aclaramos que no levantamos ofrenda, estimado oyente. No deseamos ningún beneficio económico de parte suya. Solo nos mueve el único propósito de compartir la palabra de Dios en un ambiente de sana camaradería cristiana. Ahora nos despedimos, no sin antes dejarle los medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. Repito, 2622 68 47 45. También le invitamos a visitar nuestro Facebook y puede ingresar directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, estimado oyente, ha sido un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor los bendiga grandemente.